Al borde de la quiebra, un empresario enfermo está a punto de firmar el fin de la empresa construida por su familia. Pero todo cambia cuando una niña pobre irrumpe en la sala y revela un error crítico que nadie había notado. Lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo, guiado por quien todos ignoraban. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, el sol de la tarde entraba por los ventanales de la planta 23 del edificio corporativo en el Paseo de la Castellana, iluminando la sala de juntas, como si fuera el último acto de un espectáculo a punto de terminar. Mauricio Torres se apoyaba pesadamente en su bastón de madera oscura, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba contra el simple acto de permanecer de pie. La esclerosis múltiple que lo acompañaba desde hacía 5 años convertía cada movimiento en una dolorosa negociación entre la voluntad y la capacidad. A sus 52 años, Mauricio cargaba sobre sus hombros no solo el peso de su propia condición, sino la responsabilidad de 3 generaciones de la familia Torres. Industrias Torres había sido fundada por su abuelo en 1953. Había sobrevivido a dictaduras, planes económicos desastrosos y crisis que parecían interminables. Pero ahora, aquella tarde de junio, estaba a punto de sucumbir definitivamente. Alrededor de la mesa de caoba, 12 ejecutivos y abogados aguardaban en un silencio sepulcral. Trajes impecables, maletines de cuero, plumas importadas. Todo parecía cuidadosamente dispuesto para el funeral de un sueño. Los papeles de la quiebra estaban organizados en pilas perfectas frente a Mauricio, esperando solo su firma para que todo terminara. Miró por la ventana, observando el movimiento incesante de la ciudad. Madrid nunca paraba. Allá abajo, miles de personas seguían con sus vidas sin saber que en ese preciso momento, en lo alto de aquel edificio, se estaban tomando decisiones que afectarían a sus familias, sus sueños, su futuro. 3.200 empleados perderían sus trabajos. 3.200 historias serían interrumpidas. El doctor Enrique Mascareñas, el abogado principal, carraspeó suavemente. Mauricio, necesitamos concluir el proceso antes de las 5. Los acreedores están esperando la documentación. Mauricio asintió lentamente, cada movimiento de cabeza exigiendo concentración. Su mano derecha temblaba ligeramente mientras cogía la pluma Montblanc, que había sido un regalo de su padre. La misma pluma que había firmado contratos multimillonarios, que había celebrado acuerdos históricos, ahora sellaría el fin de todo. Pensó en su abuelo, Joaquín Torres, un hombre sencillo que había comenzado con un pequeño taller mecánico en Getafe. Pensó en su padre, Alberto, que había transformado el taller en una industria respetada. Y ahora, él, Mauricio, sería recordado como el que dejó que todo se desmoronara. La esclerosis múltiple había comenzado con síntomas sutiles, hormigueos en las piernas, fatiga inexplicable, momentos de visión borrosa. Al principio, lo ignoró. Los ejecutivos no tenían tiempo para debilidades, pero la enfermedad fue progresando, implacable y cruel. Los médicos le explicaron que no había cura, solo tratamientos que podían ralentizar su avance. Aún así, su cuerpo continuaba traicionando su voluntad, poco a poco, y con la enfermedad llegaron los errores de juicio, inversiones precipitadas, decisiones tomadas en momentos de fatiga extrema. La empresa comenzó a desangrarse financieramente. Los competidores percibieron la debilidad y avanzaron como depredadores. En 2 años la situación se volvió insostenible. Mauricio abrió la primera página del documento. La sala permanecía en un silencio absoluto. Solo el zumbido distante del aire acondicionado llenaba el vacío. Sujetó la pluma con firmeza, luchando contra el temblor que insistía en sabotear hasta ese último acto de dignidad. La punta de la pluma tocó el papel. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió bruscamente. Todas las miradas se volvieron conmocionadas. Nadie se atrevería a interrumpir aquella reunión. La secretaria ejecutiva jamás permitiría tal invasión.
Pero allí estaba, ella, pequeña y fuera de lugar como una nota disonante en una sinfonía ensayada. Una niña de aproximadamente 10 años cruzó la puerta con pasos vacilantes pero decididos. Su ropa era sencilla, un vestido de algodón descolorido que alguna vez fue azul, sandalias gastadas, el pelo negro recogido en una coleta despeinada. En sus pequeñas manos sostenía un papel arrugado. «¿Quién eres? ¿Cómo has entrado aquí?» La voz de Enrique era una mezcla de incredulidad e indignación. La niña se detuvo en medio de la sala, sus ojos oscuros recorriendo todos aquellos rostros serios y hostiles. Parecía asustada, pero había algo más en su expresión, una urgencia que superaba el miedo. «Soy Isabel», dijo con voz fina pero firme. «Mi madre trabaja aquí, limpia las oficinas por la noche». Uno de los ejecutivos se levantó bruscamente. «Esto es inadmisible. Que alguien llame a seguridad inmediatamente. Una niña no puede irrumpir en una reunión de esta importancia». Mauricio levantó la mano, pidiendo silencio. Había algo en la expresión de aquella niña que lo intrigaba. Quizás era el cansancio, quizás la curiosidad, o quizás solo la necesidad de posponer por unos minutos más aquella firma definitiva. «Esperen», dijo, su voz ronca, pero aún cargada de autoridad. «Dejen que la niña hable». Isabel dio unos pasos más hacia la mesa. Sus ojos se fijaron en Mauricio, reconociendo en él quizás a la única persona dispuesta a escucharla. «Encontré este papel en el pasillo», dijo, extendiendo la hoja arrugada. «Mi madre siempre me dice que devuelva las cosas que no son mías, pero cuando iba a dejarlo en recepción, vi los números y me di cuenta de que algo estaba mal». Los ejecutivos intercambiaron miradas de impaciencia. Uno de ellos hizo ademán de levantarse de nuevo, pero Mauricio lo detuvo con un gesto. «¿Qué? ¿Viste que estaba mal?», preguntó él extendiendo la mano para coger el papel. Isabel se acercó a la mesa, depositando la hoja ante Mauricio. Era una copia de una de las proyecciones financieras que se habían discutido la semana anterior. Números, gráficos, previsiones que culminaban en el inevitable colapso de la empresa. «Aquí», señaló con su dedito. «A este número le faltan dígitos. Debería tener 7 cifras, pero solo tiene 5. Y aquí abajo también. Y en este cálculo de aquí, si sumas, no da el resultado que está escrito». Enrique bufó. «Señor Torres, esto es ridículo. No podemos perder el tiempo con una niña que no entiende nada de finanzas corporativas. Por favor, concluyamos el proceso». Pero Mauricio no estaba escuchando. Sus ojos recorrían el documento, su mente aún capaz de procesar números a pesar de todas sus limitaciones físicas. Cogió una calculadora que estaba sobre la mesa y comenzó a rehacer las cuentas. El silencio en la sala cambió de calidad. Ya no era el silencio de la espera por lo inevitable. Era el silencio de la incertidumbre, de la posibilidad de que algo no estuviera del todo bien. «Doctor Mascareñas», dijo Mauricio lentamente, su voz ganando una energía que no existía minutos antes. «Traiga el informe original de esta proyección, inmediatamente». El abogado vaciló. «Señor Torres, no creo que sea necesario. Esta revisión ya ha sido hecha por 3 equipos diferentes de auditores». «No he pedido su opinión, Enrique. He pedido el informe original. Ahora». La autoridad en la voz de Mauricio era innegable. El abogado salió apresuradamente de la sala, volviendo minutos después con una voluminosa carpeta. Mauricio comenzó a comparar los documentos, página por página, número por número, y fue entonces cuando lo vio. La niña tenía razón. Los números estaban incompletos en varias proyecciones. No eran pequeños errores de redondeo. Eran omisiones significativas, cifras enteras que faltaban en valores cruciales. «¿Cómo ha sido posible?», murmuró, sintiendo el corazón acelerarse. «Ha pasado por 3 auditorías. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta?». Carlos Mendoza, el director financiero, se acercó a la mesa, su rostro palideciendo a medida que veía los documentos comparados. «Señor Torres, yo supervisé personalmente todas estas proyecciones. No entiendo cómo ha ocurrido esto». Mauricio sintió una ola de ira subir por su pecho, pero era una ira diferente,
la ira de quien acaba de darse cuenta de que ha sido engañado, no por el destino, sino por incompetencia o algo peor. Necesitamos rehacer todos los cálculos, dijo su voz firme a pesar de su cuerpo tembloroso. Todos, empezando por las proyecciones de ingresos del último trimestre. Si estos números estaban mal, todo el escenario puede estar equivocado. Señor Torres, ¿qué está sugiriendo? La voz de Enrique cargaba incredulidad. Estoy sugiriendo que quizás no sea el final. Estoy sugiriendo que una niña de 10 años acaba de encontrar errores que 3 equipos de auditores no vieron. Estoy sugiriendo que casi firmo la muerte de esta empresa basándome en datos incorrectos. La sala estalló en voces simultáneas. Algunos ejecutivos defendían la continuidad del proceso de quiebra, argumentando que incluso con correcciones, los números no serían suficientemente mejores. Otros comenzaban a ver la posibilidad de un giro inesperado, sus voces cargadas de una esperanza cautelosa. Mauricio se irguió con dificultad, apoyándose en el bastón. «Silencio». Su voz cortó a través del caos. «Vamos a suspender este proceso inmediatamente. Quiero una auditoría completa, independiente, de todos los números de los últimos 18 meses. Quiero saber exactamente dónde están los errores y cuánto representan en el panorama general». Miró a Isabel, que permanecía de pie junto a la mesa, con los ojos muy abiertos ante la tormenta que había desatado. «¿Cómo te diste cuenta de esos errores?», le preguntó suavemente. Isabel se encogió de hombros, un gesto infantil que contrastaba con la seriedad del momento. «Me gustan los números. Mi profesora dice que se me dan bien las matemáticas. Cuando vi el papel, empecé a mirar los números y no tenían sentido. Era como si faltara una pieza del puzzle». Mauricio sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que hacía mucho que no sentía. Era admiración mezclada con esperanza, una combinación peligrosa para alguien que se había acostumbrado a la derrota. «¿Cuál es el nombre completo de tu madre?», preguntó. «Nieves Silva. Trabaja aquí desde hace 7 años. Siempre dice que esta es una buena empresa, que trata bien a los empleados y que tiene miedo de perder el trabajo porque sin él no tendríamos cómo pagar el alquiler». Las palabras de la niña resonaron en la sala como un doloroso recordatorio de lo que realmente estaba en juego. No eran solo números en hojas de cálculo, no eran solo acciones en bolsas de valores. Eran personas como Nieves trabajando a 2 turnos para mantener a una hija, viviendo con el miedo constante de la inestabilidad. Mauricio se volvió hacia su asistente personal. «Pablo, quiero que localices a la señora Nieves Silva y la traigas aquí inmediatamente. Y quiero una sala reservada para que la señorita Isabel espere cómodamente. Provéele algo de comer y beber». Mientras Isabel era amablemente conducida fuera de la sala de juntas, Mauricio se sentó de nuevo, ignorando el dolor que recorría sus piernas. Miró los documentos esparcidos sobre la mesa, los rostros tensos de los ejecutivos, la pluma aún en su mano. «Caballeros», dijo, su voz cargada de una determinación que pensaba haber perdido. «Parece que todavía no ha llegado la hora de rendirse. Tenemos trabajo que hacer». La tarde se convirtió en noche mientras el equipo trabajaba frenéticamente. Se convocó a auditores a toda prisa. Las hojas de cálculo fueron revisadas línea por línea, y a cada hora que pasaba, la verdad se revelaba más clara y más perturbadora. Los errores no eran accidentales. Alguien había manipulado los números sistemáticamente, haciendo que la situación pareciera mucho peor de lo que realmente era. La empresa estaba en dificultades, sí, pero no era terminal. Con las correcciones adecuadas, había caminos posibles para la recuperación. Cerca de las 11 de la noche, Carlos Mendoza entró en el despacho de Mauricio con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Señor Torres, necesito decirle algo. Mi asistente, Ricardo Farías, ha confesado que fue él quien alteró los números. Estaba siendo chantajeado por un competidor que le prometió un puesto mejor si la empresa quebraba». Mauricio cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio e ira. El alivio de saber que la empresa no estaba realmente condenada. La ira de darse cuenta
de que la traición venía de dentro, de alguien en quien confiaban. ¿Dónde está ahora? Ya hemos avisado a la policía. Se le exigirán responsabilidades penales. Señor Torres, asumo toda la responsabilidad por no haber supervisado adecuadamente a mi equipo. Presento mi dimisión. Mauricio abrió los ojos, estudiando al hombre que tenía delante. Carlos llevaba 15 años trabajando en la empresa. Era competente, dedicado y claramente devastado por lo que había sucedido bajo su supervisión. Tu dimisión no está aceptada, Carlos. Te vas a quedar y me vas a ayudar a arreglar este desastre, pero primero me ayudarás a encontrar una forma de agradecer adecuadamente a una niña de 10 años que ha salvado esta empresa. Carlos asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cuando Mauricio finalmente dejó la oficina, ya pasaban de las 2 de la madrugada. Su cuerpo estaba exhausto, cada paso era una agonía, pero su mente estaba más clara de lo que había estado en meses. Tenía una empresa que salvar y una deuda de gratitud que jamás podría ser plenamente saldada. Al día siguiente, convocó una reunión de emergencia con todos los gerentes y directores. La noticia de la suspensión de la quiebra se había extendido rápidamente, trayendo una ola de alivio y esperanza entre los empleados. Pero Mauricio sabía que no bastaba con corregir los números. La empresa había llegado tan cerca del abismo por razones que iban más allá del sabotaje. Había una cultura problemática, una estructura que permitía que voces importantes fueran ignoradas, que las personas fueran vistas solo como números en una hoja de cálculo. Hoy comienza una nueva era para Industrias Torres, anunció, su voz firme a pesar de su cuerpo débil, y comienza con una lección de humildad que todos necesitamos aprender. Una niña, la hija de una empleada de la limpieza, vio lo que 3 equipos de auditores no pudieron ver. Tuvo el coraje de hablar cuando todos nosotros estábamos listos para rendirnos. Hizo una pausa, mirando los rostros alrededor de la sala. A partir de hoy, cualquier empleado de esta empresa, sin importar su cargo o posición, tendrá voz. Vamos a crear canales directos de comunicación. Vamos a escuchar sugerencias, críticas, ideas. Porque si hay algo que aprendí ayer, es que la inteligencia y la percepción no tienen relación con títulos o salarios. En los días que siguieron, los cambios comenzaron a suceder. Las horas de trabajo abusivas se redujeron. Se implementaron programas de calidad de vida. Se creó un fondo de estudios, con Isabel siendo la primera beneficiaria. Nieves Silva fue llamada al despacho de Mauricio. La mujer de 42 años entró nerviosa, temiendo que su hija hubiera causado problemas. Pero lo que encontró fue a un hombre agradecido ofreciéndole una posición mejor en la empresa, con un salario digno y oportunidades de crecimiento. Señor Torres, no sé qué decir, murmuró Nieves con lágrimas en los ojos. Mi Isabel siempre ha sido especial con los números, pero nunca imaginé que podría hacer algo así. Mauricio sonrió, una sonrisa genuina que hacía mucho no aparecía en su rostro. Su hija salvó a 3.200 familias, doña Nieves, incluida la mía. Lo mínimo que puedo hacer es garantizar que tenga todas las oportunidades que su talento merece. Y así, mientras Madrid continuaba su ritmo frenético allá abajo, en la planta 23 del Paseo de la Castellana, una historia de redención comenzaba a desarrollarse. Una historia sobre cómo la esperanza puede venir de los lugares más inesperados, sobre cómo la humildad puede ser la mayor fortaleza de un líder, y sobre cómo una sola voz, por pequeña que sea, puede cambiar el destino de miles. Habían pasado 3 años desde aquella tarde dramática en la sala de juntas, e Industrias Torres era una empresa transformada. Los pasillos que antes solo resonaban con el sonido de pasos apresurados y conversaciones tensas, ahora llevaban algo diferente, una energía que Mauricio reconocía como esperanza genuina. Isabel Silva se había convertido en una presencia constante en el edificio del Paseo de la Castellana, ya no como la niña asustada que había irrumpido en una reunión, sino como una estudiante brillante cuyo talento florecía cada día. A los 13 años, ya cursaba asignaturas avanzadas de matemáticas en un programa especial costeado por el Fondo de Estudios de la empresa.
Mauricio observaba su desarrollo con una mezcla de orgullo y admiración que él mismo no conseguía explicar completamente. Quizás era porque ella representaba algo que él pensaba haber perdido, la posibilidad de un futuro mejor. O quizás era simplemente porque, en aquellos años de convivencia, se había formado un vínculo genuino entre el empresario debilitado y la niña que había salvado su legado. La esclerosis múltiple continuaba su avance implacable. Mauricio ahora usaba el bastón permanentemente, y había días en que incluso caminar desde el aparcamiento hasta el ascensor era un desafío, doloroso. Pero su mente permanecía afilada, y su determinación de hacer de la empresa un lugar mejor se había convertido casi en una misión personal. Una mañana de septiembre, Mauricio estaba en su despacho revisando informes cuando Isabel entró cargando una pila de libros y su portátil gastado. Tenía la costumbre de hacer los deberes allí, aprovechando el silencio y la conexión a Internet que no tenía en su pequeño apartamento en Vallecas. «Buenos días, don Mauricio», saludó con la sonrisa que siempre iluminaba cualquier ambiente. «Le traigo el problema que me planteó la semana pasada. Creo que he encontrado una solución, pero quería su opinión». Mauricio sonrió ajustándose las gafas. Isabel había desarrollado el hábito de llamarlo don Mauricio, una forma cariñosa y respetuosa que él apreciaba más de lo que le gustaría admitir. «Muéstrame lo que has descubierto». La niña abrió el portátil, sus dedos volando sobre el teclado con la familiaridad de quien había nacido en la era digital. Había desarrollado un modelo matemático para predecir fluctuaciones de stock basado en variables que normalmente eran ignoradas por los sistemas tradicionales. «Mire», explicó señalando gráficos complejos en la pantalla, «los sistemas normales solo consideran la demanda y la estacionalidad. Pero yo he añadido variables como el clima, los festivos regionales, eventos deportivos e incluso ciclos económicos menores. El modelo consigue predecir con un 92% de precisión cuándo vamos a tener picos o caídas de demanda». Mauricio estudió los gráficos, su mente aún capaz de procesar información compleja a pesar de las limitaciones de su cuerpo. La solución de Isabel era elegante e innovadora, el tipo de pensamiento lateral que valía millones en el mundo corporativo. «Esto es brillante, Isabel. Tienes 13 años y ya piensas como una analista senior». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «¿Ya has pensado en lo que quieres hacer cuando seas mayor?» Los ojos de Isabel brillaron con entusiasmo. «Quiero estudiar matemáticas aplicadas y economía. Quiero crear modelos que ayuden a las empresas a no quebrar, que ayuden a la gente a no perder sus empleos. Como aquel día que encontré el error en los papeles. ¿Sabe? Aquello lo cambió todo para mí. Cambió para mi madre, cambió para usted, cambió para tanta gente. Quiero poder hacer eso de nuevo, muchas veces». Mauricio sintió un nudo en el pecho, una emoción que era al mismo tiempo orgullo y una punzada de tristeza. Pensó en los hijos que nunca había tenido, en los herederos que debería haber preparado para asumir la empresa. Su exesposa se había marchado años atrás, incapaz de lidiar con la progresión de su enfermedad. Se había quedado solo, sin familia cercana, construyendo su imperio pero sin nadie a quien dejárselo, hasta que Isabel había aparecido, con su vestido descolorido y su papel arrugado, trayendo no solo la salvación para la empresa, sino algo que Mauricio ni siquiera sabía que necesitaba, un propósito que iba más allá de los números en los balances. «Conseguirás todo, eso y mucho más», dijo suavemente. «Pero recuerda siempre de dónde vienes, Isabel. Tu capacidad para ver lo que otros no ven no proviene solo de tu inteligencia, sino de tu perspectiva única. No pierdas eso nunca». Isabel asintió, seria. «Mi madre siempre me dice lo mismo. Dice que nunca podemos olvidar los días difíciles porque son los que nos enseñan a valorar los días buenos». Nieves Silva se había convertido en supervisora del Departamento de Servicios Generales, un ascenso meteórico para alguien que había comenzado limpiando oficinas. Era respetada por los empleados y admirada por su dedicación, pero nunca había perdido la humildad que la caracterizaba.
La relación entre Mauricio y la familia Silva era peculiar. No era exactamente familiar, pero iba mucho más allá de lo profesional. Era una conexión forjada en circunstancias extraordinarias, templada por la gratitud mutua y un respeto genuino. Esa misma semana, durante una reunión del Consejo de Dirección, Mauricio presentó una propuesta audaz: crear un departamento de análisis predictivo enfocado en identificar problemas antes de que se convirtieran en crisis. Era un concepto revolucionario para una industria tradicional como la suya. Mauricio, eso costará una fortuna, argumentó Elena Campos, la directora de operaciones. Apenas estamos empezando a recuperarnos. ¿No sería prudente esperar unos años más? Si esperamos, ya será demasiado tarde, respondió Mauricio. El mercado está cambiando más rápido que nunca. Nuestros competidores están invirtiendo en tecnología e innovación. Si queremos no solo sobrevivir, sino prosperar, necesitamos estar por delante, no por detrás. ¿Y quién va a liderar ese departamento?, preguntó Andrés Montero, el director de Recursos Humanos. Necesitaríamos a alguien con una visión innovadora, una capacidad analítica excepcional y que entienda profundamente nuestra cultura empresarial. Mauricio sonrió, con un brillo travieso en los ojos. Ya tengo a alguien en mente. Solo tardará unos años en estar lista. Los meses se convirtieron en años, e Isabel continuó floreciendo. Entró en la universidad a los 16 años, admitida con una beca completa en matemáticas aplicadas en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis de fin de grado, desarrollada a los 20 años, trataba sobre modelos predictivos para quiebras corporativas y ganó premios nacionales. Mauricio seguía cada logro con orgullo paternal. Su condición física había empeorado significativamente. Ahora usaba una silla de ruedas la mayor parte del tiempo, sus miembros inferiores respondiendo cada vez menos a las órdenes de su cerebro. Pero su mente permanecía tan afilada como siempre, y su determinación de ver a Isabel alcanzar su máximo potencial era inquebrantable. Una tarde lluviosa de noviembre, Isabel entró en el despacho de Mauricio con una expresión seria que él había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Era la expresión que ponía cuando estaba a punto de decir algo importante, pero difícil. «Don Mauricio, necesito hablar con usted sobre algo». Se sentó en la silla frente al escritorio, con las manos entrelazadas en el regazo. «He recibido una propuesta de una universidad estadounidense. Quieren que haga un máster y un doctorado allí, con beca completa. Es una oportunidad increíble para trabajar con algunos de los mayores expertos en análisis predictivo del mundo». Mauricio sintió una mezcla de orgullo y una punzada de pérdida. Sabía que este día llegaría, que Isabel era demasiado grande para ser contenida por los límites de una sola empresa o país, pero aún así le dolía pensar en su ausencia. «Debes ir», dijo firmemente, sin dejar traslucir la emoción. «Esa es una oportunidad que no se repite. Aprenderás cosas que no puedes aprender aquí. Conocerás a personas que ampliarán tus perspectivas. Y cuando vuelvas, si vuelves, serás aún más extraordinaria de lo que ya eres». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabel. «No quiero dejarle. No quiero dejar a mi madre. Ustedes son mi familia. Esta empresa es mi casa». Mauricio extendió la mano temblorosa e Isabel la sujetó con fuerza. «Y siempre lo será. Pero a veces la mayor prueba de amor es dejar que las personas que amamos vuelen alto, aunque eso signifique volar lejos». La despedida de Isabel fue una ceremonia emotiva. Mauricio organizó un evento con todos los empleados de la empresa, desde el presidente hasta los asistentes de servicios generales. Quiso que todos vieran lo que era posible cuando el talento encontraba la oportunidad, cuando el potencial era nutrido en lugar de desperdiciado. Durante su discurso, apoyado en su silla de ruedas y luchando contra la emoción que amenazaba con quebrar su voz, Mauricio dijo algo que resonaría en los pasillos de la empresa durante años. «Hace 7 años, una niña entró en esta sala de juntas y cambió el curso de nuestras vidas.
Nos enseñó que las voces pequeñas pueden decir grandes verdades, que la humildad es fuerza, no debilidad. Hoy esa niña se va al mundo a demostrar que Madrid, que España, produce mentes tan brillantes como cualquier lugar del planeta. Y cuando vuelva, y sé que volverá, esta empresa estará aquí, esperando para darle las herramientas para cambiar no solo nuestro destino, sino el destino de muchas otras empresas y familias. Isabel partió una mañana gris de enero. Mauricio no fue al aeropuerto. Las limitaciones físicas hacían que los desplazamientos largos fueran cada vez más difíciles, pero observó desde la ventana de su despacho, imaginando el avión despegando, llevándose a la persona que se había convertido en la hija que nunca tuvo. Los años que siguieron fueron de cambios continuos tanto para Mauricio como para Industrias Torres. La empresa continuó implementando las reformas que habían comenzado tras el casi colapso. La cultura corporativa era ahora una referencia en el sector, citada en artículos de negocios y estudios académicos como ejemplo de transformación exitosa. Pero Mauricio sentía el peso de los años y de la enfermedad. Había momentos en que pensar era difícil, cuando la fatiga era tan abrumadora que apenas podía mantener los ojos abiertos. Los médicos fueron claros. La progresión de la esclerosis múltiple era inevitable. Todo lo que podían hacer era hacer el proceso más cómodo. Isabel mantenía un contacto regular. Correos electrónicos semanales, videoconferencias mensuales, postales en fechas especiales. Le contaba sobre sus investigaciones, sobre los modelos cada vez más sofisticados que desarrollaba, sobre los descubrimientos que hacía. Mauricio escuchaba todo con atención, haciendo preguntas inteligentes, ofreciendo perspectivas del mundo real de los negocios que complementaban la teoría académica que ella estudiaba. En el cuarto año de su ausencia, Isabel defendió su tesis doctoral. El trabajo era revolucionario, un modelo matemático capaz de predecir quiebras corporativas con hasta 18 meses de antelación, basado en cientos de variables interconectadas. La tesis ganó premios internacionales y fue publicada en las revistas académicas más prestigiosas. Mauricio asistió a la defensa por videoconferencia, su corazón rebosante de orgullo mientras veía a la joven mujer en que Isabel se había transformado presentar sus descubrimientos con confianza y elocuencia. Tenía 24 años, un doctorado de una universidad de élite, ofertas de empleo de empresas de todo el mundo. Pero cuando la ceremonia terminó y se quedaron solos en la videollamada, Isabel hizo la pregunta que Mauricio estaba esperando y temiendo al mismo tiempo. «Don Mauricio, ¿la oferta sigue en pie? ¿La de crear ese departamento de análisis predictivo?» Mauricio sonrió, a pesar del dolor que sentía solo para mantener la cabeza erguida. «La oferta nunca ha dejado de estar sobre la mesa, Isabel. Construí este departamento esperándote. Lleva vacío 4 años, aguardando a la única persona capaz de liderarlo adecuadamente. Entonces acepto. Vuelvo a casa». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Mauricio. «Bienvenida de vuelta, doctora Silva. Bienvenida de vuelta». La noticia del regreso de Isabel se extendió rápidamente por la empresa. Muchos de los empleados aún la recordaban como la niña que había salvado sus empleos. Otros, más nuevos, solo conocían la leyenda. Pero todos estaban ansiosos por ver lo que haría. Isabel llegó una mañana de abril, trayendo consigo no solo sus diplomas y publicaciones, sino una visión clara de lo que quería construir. El Departamento de Análisis Predictivo y Gestión de Riesgos sería más que un simple sector de la empresa. Sería un modelo de cómo usar la tecnología y las matemáticas avanzadas para crear estabilidad en un mundo de incertidumbres. El primer encuentro entre Isabel y Mauricio tras su regreso estuvo cargado de emoción. Él estaba visiblemente más frágil, la silla de ruedas ahora motorizada, su voz más débil, sus manos temblando constantemente. Pero sus ojos aún brillaban con la misma inteligencia y determinación. «Has vuelto», dijo simplemente, como si aún no pudiera creerlo del todo. «Prometí que volvería», respondió Isabel, arrodillándose junto a la silla para estar a la altura de sus ojos. «Y las promesas son sagradas.
Usted me enseñó eso. En los meses que siguieron, Isabel construyó su departamento desde cero. Reclutó a un equipo de jóvenes analistas brillantes, implementó sistemas de última generación, desarrolló algoritmos propietarios basados en su investigación académica. El departamento comenzó a producir informes que predecían problemas antes de que se manifestaran, identificaba oportunidades que otros dejaban pasar, ofrecía perspectivas que cambiaban estrategias enteras. Mauricio observaba todo desde su despacho, ahora adaptado a sus necesidades especiales. Ya no participaba en las reuniones diarias, pero Isabel se aseguraba de visitarlo regularmente, compartiendo descubrimientos, pidiendo consejos, simplemente conversando sobre la vida. En una de esas conversaciones, Mauricio le dijo algo que ella nunca olvidaría. Isabel, ¿sabes cuál es mi mayor orgullo? No es haber salvado esta empresa, no es haber transformado nuestra cultura corporativa. Mi mayor orgullo es haber tenido la sabiduría de escuchar a una niña de 10 años cuando todos los demás querían echarla. A veces, el acto más revolucionario que un líder puede hacer es simplemente detenerse y escuchar, y fue esa lección de humildad la que resonó a través de los pasillos de Industrias Torres, transformando no solo procesos y números, sino la esencia misma de lo que significaba liderar con propósito y compasión. 2 años después de su regreso a España, Isabel había establecido el Departamento de Análisis Predictivo como una de las operaciones más respetadas dentro de Industrias Torres. Sus informes eran esperados con ansia por la dirección, y sus predicciones habían demostrado ser consistentemente precisas. La empresa había evitado 3 crisis potenciales gracias a las alertas tempranas de su sistema. Pero aquel otoño, los algoritmos comenzaron a detectar patrones preocupantes a una escala mucho mayor que cualquier cosa que Isabel hubiera visto antes. No eran señales de problemas aislados. Era algo sistémico, algo que amenazaba no solo a Industrias Torres, sino a todo el sector industrial español. Una mañana fría de mayo, Isabel entró en el despacho de Mauricio con una pila de informes y una expresión grave que él conocía bien. Era la misma expresión que había tenido de niña al señalar los errores fatales en aquellos documentos. Mauricio estaba en su silla motorizada junto a la ventana, observando la ciudad allá abajo. En los últimos meses, su condición había empeorado significativamente. Había días en que hablar era difícil, cuando la fatiga era tan profunda que apenas podía procesar información. Pero aquella mañana sus ojos estaban alerta. «Don Mauricio, necesito mostrarle algo urgente», comenzó Isabel, esparciendo gráficos sobre la mesa adaptada. «El sistema está detectando señales de una crisis financiera masiva. No es solo aquí, es global, y va a golpear al sector industrial con toda su fuerza en aproximadamente 8 meses». Mauricio giró la silla para acercarse, sus ojos recorriendo los datos. «¿Estás segura? ¿Esos patrones son inconfundibles?» 97% de certeza. Isabel señaló diferentes gráficos. «Mire, contracción del crédito en los mercados internacionales, volatilidad cambiaria creciente, ruptura de las cadenas de suministro, morosidad aumentando en sectores clave. Todos los indicadores que precedieron a grandes crisis están presentes. Y esta vez es diferente. No es una burbuja aislada. Son múltiples fallos sistémicos convergiendo simultáneamente. ¿Cuántas empresas de nuestro sector están en riesgo?». Isabel dudó antes de responder, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Basado en los modelos, el 83% de las empresas del sector no sobrevivirán sin una intervención significativa. Eso representa aproximadamente 100.000 empleos solo en la Comunidad de Madrid. Mauricio cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que Isabel estaba diciendo. Era como si el pasado se estuviera repitiendo, pero a una escala exponencialmente mayor. Y esta vez no había un error de transcripción que corregir. Era una tormenta perfecta de factores macroeconómicos. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. Isabel respiró hondo. «Sé que va a parecer una locura, pero necesito que me escuche hasta el final».
La única forma de sobrevivir a esto es hacer algo que nunca se ha hecho antes: colaboración masiva. Necesitamos convencer a nuestros competidores de que compartan recursos, datos, incluso secretos industriales. Necesitamos crear una red de protección mutua. ¿Estás sugiriendo que vaya a ver a nuestros mayores rivales y les proponga una alianza? No solo una alianza, una transformación completa de cómo opera el sector. Mauricio, si cada empresa intenta sobrevivir sola, el 90% de ellas quebrarán. Pero si trabajan juntas, compartiendo costes de logística, negociando en bloque con proveedores, creando líneas de crédito conjuntas, la tasa de supervivencia sube al 75%. ¿Y estás segura de que esta crisis realmente viene? Isabel encontró su mirada, su voz firme pero cargada de urgencia. Apostaría mi carrera en ello. Apuesto mi reputación en ello. Esta crisis va a ocurrir, don Mauricio. La única cuestión es si vamos a estar preparados o no. Mauricio permaneció en silencio durante largos minutos, su mente trabajando en las implicaciones. Convencer a empresarios orgullosos y competitivos de colaborar con rivales sería casi imposible, pero la alternativa era presenciar el colapso de todo un sector. Organiza una reunión, dijo finalmente. Convoca a los CEOs de las 15 mayores empresas del sector. Usa mi nombre, usa tu credibilidad académica, usa lo que sea necesario. Pero trae a esa gente a una sala. Isabel asintió, ya planeando mentalmente el enfoque. Pero don Mauricio sabe que a muchos de esos empresarios no les gustará oír malas noticias. Algunos podrían incluso pensar que es una trampa. Entonces tendrás que ser muy convincente. Mauricio sonrió levemente. Al fin y al cabo, convenciste a una sala llena de ejecutivos escépticos cuando tenías 10 años. Hacerlo de nuevo a los 26 debería ser más fácil, pero ambos sabían que no lo sería. Las 2 semanas siguientes fueron frenéticas. Isabel y su equipo prepararon presentaciones detalladas, reuniendo datos de docenas de fuentes, construyendo múltiples escenarios, demostrando matemáticamente la inevitabilidad de la crisis. Mauricio usó su influencia para asegurarse de que los principales líderes del sector asistieran, incluso aquellos que normalmente ignorarían tal invitación. La reunión se fijó para una tarde de junio, en el auditorio principal de Industrias Torres. 15 CEOs y sus principales ejecutivos asistieron, una mezcla de curiosidad y escepticismo en sus rostros. Muchos eran rivales de toda la vida, algunos apenas se saludaban. Mauricio abrió la reunión desde su silla de ruedas, su voz débil pero aún cargada de autoridad. Agradezco la presencia de todos. Sé que muchos de ustedes son competidores, algunos incluso enemigos, pero hoy no estoy hablando como CEO de Industrias Torres. Estoy hablando como alguien que casi lo pierde todo y aprendió que el orgullo no paga salarios. Les pido que escuchen lo que la doctora Isabel Silva tiene que decir. Ella salvó mi empresa una vez. Creo que puede salvar todas nuestras empresas ahora. Isabel subió al escenario. Sus años de presentaciones académicas la habían preparado para ese momento. Comenzó con los datos, presentando gráfico tras gráfico, número tras número, construyendo metódicamente el caso para la crisis inminente. Al principio la audiencia se mostró escéptica, pero a medida que avanzaba la presentación, las expresiones comenzaron a cambiar. Algunos CEOs empezaron a tomar notas frenéticamente. Otros susurraban urgentemente con sus ejecutivos. Los datos eran innegables, los patrones demasiado claros para ser ignorados. Cuando Isabel llegó a la parte sobre la colaboración interempresarial, la sala estalló en voces. ¿Está sugiriendo que compartamos información propietaria con nuestros competidores? La voz de Fernando Almeida, CEO de Metalúrgica Almeida, estaba cargada de indignación. Eso es absurdo. Lo que es absurdo, respondió Isabel con calma, es pensar que va a sobrevivir solo a una crisis de esta magnitud. Señor Almeida, según mis modelos, su empresa tiene un 62% de posibilidades de quebrar en los próximos 18 meses si continúa operando de forma independiente.
El rostro de Fernando se enrojeció. No puede hacer esas afirmaciones sin pruebas. Isabel accionó un mando a distancia y la pantalla detrás de ella mostró un gráfico detallado de las finanzas de Metalúrgica Almeida basado en datos públicos y análisis predictivo. Su estructura de deuda es insostenible, sus principales clientes están en sectores vulnerables y tiene una exposición cambiaria significativa sin la cobertura adecuada. ¿Debo continuar? El silencio que siguió fue pesado. Isabel había hecho sus deberes y estaba claro que tenía datos no solo sobre Metalúrgica Almeida, sino sobre todas las empresas presentes. Camila Rocha, CEO de Industrial Rocha, se levantó. Supongamos que tiene razón sobre la crisis. ¿Por qué deberíamos creer que la colaboración es la respuesta? Históricamente, en tiempos de crisis, los fuertes sobreviven y los débiles desaparecen. ¿Por qué deberíamos sacrificar nuestra ventaja competitiva? Isabel se volvió hacia Camila, su voz ganando intensidad. Porque esta vez no habrá fuertes ni débiles, señora Rocha, solo habrá supervivientes o víctimas. Y la línea entre ambos será determinada no por el tamaño o la ventaja competitiva, sino por la capacidad de adaptación. Las empresas que entiendan que la cooperación temporal es mejor que el colapso permanente sobrevivirán. Las que no lo entiendan se unirán a las estadísticas. Avanzó a la siguiente diapositiva, mostrando escenarios comparativos. Escenario A. Cada empresa opera de forma independiente. Tasa de supervivencia, 8 a 12%. Número estimado de empleos perdidos, 97.000. Escenario B. Colaboración coordinada entre empresas del sector. Tasa de supervivencia, 70 a 80%. Número de empleos salvados, aproximadamente 85.000. Los números no mienten. Ricardo Méndez, uno de los empresarios más veteranos y respetados del sector, se levantó lentamente. Doctora Silva, conozco a don Mauricio desde hace 30 años. Ya hemos pasado por crisis antes. ¿Qué le hace pensar que esta es diferente? Isabel respiró hondo antes de responder. Señor Méndez, con todo el respeto, usted nunca ha visto algo así. Esta crisis es diferente porque es simultáneamente una crisis de crédito, una crisis de suministros, una crisis cambiaria y una crisis de demanda. Es como 4 tormentas convergiendo al mismo tiempo. Empresas que sobrevivieron a crisis anteriores quebrarán porque sus modelos de resiliencia fueron construidos para enfrentar un problema a la vez, no 4 simultáneamente. La reunión se extendió por más de 4 horas, debates acalorados, argumentos técnicos, objeciones prácticas y filosóficas. Pero gradualmente, a medida que Isabel respondía a cada preocupación con datos y análisis sólidos, el escepticismo comenzó a dar paso a una consideración seria. Fue Mauricio quien finalmente trajo claridad al caos. Pidió la palabra y su silla motorizada se movió hacia el centro de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él. Este hombre que una vez fue un gigante del sector y ahora estaba físicamente disminuido pero mentalmente tan afilado como siempre. Caballeros y señoras, comenzó, su voz débil pero firme. Yo ya he estado donde ustedes están ahora. Hace 7 años estaba a punto de firmar la quiebra de mi empresa, de la empresa de mi familia. Estaba seguro de que no había alternativa, de que el fin era inevitable. Y entonces una niña de 10 años me demostró que estaba equivocado. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Esa niña es ahora la doctora que está ante ustedes. No está aquí para engañarlos o manipularlos. Está aquí porque ve lo que se avecina y quiere salvar no solo empresas, sino a las familias que dependen de ellas. Yo aposté mi legado a escuchar a una niña. ¿No pueden ustedes apostar el futuro de sus negocios a escuchar a una experta? El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de la reflexión, no de la resistencia. Fernando Almeida fue el primero en hablar. ¿Qué propone exactamente, doctora Silva? Isabel volvió a la presentación, esta vez centrándose en propuestas concretas. Consorcios de compra para reducir costes, uso compartido de infraestructura logística, líneas de crédito conjuntas, negociadas en bloque con instituciones financieras, programas de formación cruzada de empleados
para maximizar la flexibilidad, plataforma compartida de inteligencia de mercado. Cada propuesta iba acompañada de proyecciones financieras detalladas, casos de estudio de colaboraciones exitosas en otros sectores y países, y análisis jurídicos sobre las estructuras legales apropiadas. Camila Rocha se levantó de nuevo. ¿Y qué hay de la propiedad intelectual? ¿Y de los secretos comerciales? Isabel estaba preparada. He propuesto estructuras legales que protegen la información propietaria mientras permiten la colaboración operativa. Piénsenlo como aliados en tiempos de guerra. Siguen siendo competidores, pero reconocen que hay una amenaza mayor que requiere una cooperación temporal. La reunión terminó sin decisiones definitivas, pero con compromisos de considerar las propuestas. Isabel estableció un plazo de 2 semanas para las respuestas, dejando claro que el tiempo era esencial. En los días que siguieron, Mauricio e Isabel recibieron llamadas de varios CEOs que querían más información, más datos, más garantías. Isabel trabajó incansablemente, su equipo operando en turnos extendidos para responder a cada pregunta, para refinar cada propuesta. Fue Camila Rocha quien finalmente rompió el impasse. Convocó una rueda de prensa y anunció que Industrial Rocha se comprometía con la iniciativa de colaboración sectorial. En 48 horas, otras 5 empresas se habían unido. En una semana, 13 de las 15 empresas presentes en la reunión original estaban a bordo. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Isabel coordinó comités para implementar cada aspecto de la colaboración. Los abogados trabajaron en acuerdos complejos. Los expertos en logística rediseñaron rutas y almacenes compartidos. Los directores financieros negociaron líneas de crédito sin precedentes con los bancos. Y entonces, exactamente 8 meses después de la presentación de Isabel, la crisis llegó. Fue como ella había predicho, pero peor. Los mercados de divisas se colapsaron. Las cadenas de suministro se rompieron. El crédito se secó por completo. Empresas de todo el mundo comenzaron a quebrar en números alarmantes, pero las empresas que se habían adherido a la colaboración sectorial propuesta por Isabel estaban preparadas. Compartieron recursos cuando algunos proveedores quebraron. Negociaron en bloque cuando los bancos intentaron cortar el crédito. Redistribuyeron pedidos cuando algunos clientes desaparecieron. No fue perfecto. 2 de las empresas participantes, aún así, quebraron, incapaces de superar sus propias fragilidades estructurales. Pero las otras 11 sobrevivieron. Algunas incluso prosperaron, encontrando oportunidades en la crisis. 6 meses después del inicio de la crisis, los estudios comenzaron a mostrar las cifras reales. En el sector industrial español, las empresas que participaron en la iniciativa de colaboración tuvieron una tasa de supervivencia del 85%. Las empresas que se negaron o no fueron incluidas tuvieron una tasa de supervivencia de solo el 9%. Isabel había salvado no solo miles de empleos, sino una parte significativa de la base industrial del país. Su enfoque fue estudiado en escuelas de negocios, replicado en otros sectores, citado en debates sobre política económica. Pero para Isabel, la verdadera medida del éxito llegó una tarde tranquila, cuando visitaba a Mauricio en su despacho. Él estaba más frágil que nunca, su habla más lenta, sus movimientos casi inexistentes. Pero sus ojos brillaban de orgullo mientras la miraba. «Hiciste lo que parecía imposible», dijo suavemente. «Transformaste a competidores en aliados. Salvaste a todo un sector». Isabel sostuvo su mano temblorosa. «Solo hice lo que usted me enseñó. Escuché los números, vi lo que otros no veían, y tuve el coraje de decir la verdad, incluso cuando nadie quería oírla. Todo esto lo aprendí de usted, don Mauricio». Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Entonces enseñé bien, y ahora el mundo entero sabe lo que yo siempre supe, que aquella niña de 10 años que irrumpió en mi reunión era extraordinaria, y que las voces pequeñas, cuando dicen grandes verdades, pueden cambiar el destino de miles». Habían pasado 23 años desde aquella tarde en que una niña con un vestido descolorido
irrumpió en una sala de juntas y cambió el curso de tantas vidas. El edificio de Industrias Torres en el Paseo de la Castellana había sido renovado, modernizado, pero mantenía en su vestíbulo principal un recuerdo permanente de aquel día, un marco dorado que contenía un dibujo infantil de Pichices, un edificio rodeado de gente sonriendo, hecho por una niña que un día sería reconocida internacionalmente como pionera en análisis predictivo corporativo. Isabel Silva, a los 33 años, se había convertido en una referencia mundial en su área. Su modelo de análisis predictivo había sido adoptado por empresas en más de 40 países. Había publicado 3 libros, dado conferencias en los principales foros económicos mundiales y recibido premios que llenaban las paredes de su despacho. Pero nada de eso importaba tanto como la invitación que había organizado para aquella mañana de septiembre. Era una reunión especial, una reunión que llevaba meses planeando. Todos los involucrados en aquella historia de transformación y redención habían sido invitados. Algunos eran ahora ejecutivos jubilados, otros aún activos pero marcados por el tiempo. Cada uno cargaba con sus propios recuerdos de aquel día que había dividido sus vidas en un antes y un después. Mauricio Torres había cumplido 75 años. La esclerosis múltiple finalmente lo había confinado permanentemente a la silla de ruedas, y en los últimos años también había afectado su capacidad de habla. Pero sus ojos, aquellos ojos que habían visto imperios casi desmoronarse y ser reconstruidos, aún brillaban con inteligencia y conciencia. Estaba acompañado por 2 asistentes sanitarios, pero había insistido en asistir. Nieves Silva, la madre de Isabel, ahora con 65 años y recientemente jubilada como directora de servicios corporativos, llegó temprano. Llevaba un traje elegante, su pelo canoso recogido en un moño sofisticado, pero en sus ojos aún vivía la misma humildad de la mujer que había limpiado oficinas para mantener a una hija. Los 15 CEOs que habían participado en aquella histórica reunión sobre la crisis también fueron invitados, o sus sucesores, en el caso de aquellos que ya habían fallecido. Fernando Almeida estaba allí, ahora con el pelo completamente blanco, admitiendo a quien quisiera escucharlo que Isabel había salvado su empresa cuando él estaba demasiado ciego por el orgullo para ver el precipicio que tenía delante. Camila Rocha llegó acompañada de su hija, que ahora dirigía Industrial Rocha, un testimonio de continuidad y renovación. Incluso personas que no estuvieron directamente involucradas pero cuyas vidas fueron impactadas, vinieron. Trabajadores que mantuvieron sus empleos durante la crisis, familias que no tuvieron que enfrentar el desempleo y la desesperación, jóvenes que crecieron en hogares estables porque las empresas sobrevivieron cuando podrían haber desaparecido. La reunión se celebró en el mismo auditorio donde Isabel había hecho su presentación sobre la crisis inminente años atrás. Pero esta vez no había gráficos ni números proyectados en las pantallas. Solo había fotos, recuerdos visuales de un viaje extraordinario. Isabel subió al escenario, su presencia ahora la de una líder madura y respetada, pero sus ojos cargaban la misma determinación de la niña que un día se atrevió a interrumpir una reunión de adultos. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz firme pero emocionada. «Les he convocado hoy no para celebrar logros o éxitos, sino para reflexionar sobre algo mucho más importante, sobre cómo la esperanza puede venir de los lugares más inesperados y cómo la atención y la humildad pueden salvar no solo empresas, sino vidas enteras». Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Mauricio en la primera fila. «Hace 23 años, yo era una niña asustada sosteniendo un papel arrugado. No tenía educación formal en negocios, no tenía credenciales, no tenía ninguna razón para estar en aquella sala. Pero una persona tuvo la sabiduría de escucharme. Una persona eligió suspender el juicio, ignorar las apariencias y prestar atención a una voz que todos los demás querían: silenciar». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabel. Mauricio Torres me enseñó la lección más importante de mi vida aquel día. Me enseñó que las voces pequeñas pueden decir grandes verdades, que los títulos
y los cargos no determinan el valor de una idea, que la humildad no es debilidad, sino la mayor fortaleza que un líder puede tener. Gesticuló hacia las fotos proyectadas detrás de ella, imágenes de la empresa a lo largo de los años, de empleados, de familias, de momentos de crisis y superación. Pero me enseñó más que eso. Me mostró que una empresa no son solo números en balances, es gente, son familias, son sueños y esperanzas, son niños que necesitan padres con empleo, son jubilados que necesitan pensiones seguras, son comunidades que dependen de la estabilidad. Isabel se volvió hacia el público, su voz ganando intensidad. Cuando organicé aquella reunión sobre la crisis que se aproximaba, muchos de ustedes pensaron que estaba exagerando. Algunos pensaron que era la arrogancia de una joven académica. Otros sospecharon de motivos ocultos. Pero escucharon. Suspendieron el escepticismo el tiempo suficiente para considerar los datos. Y al hacerlo, salvaron 85,000 empleos. Fernando Almeida se levantó, su voz fuerte a pesar de la edad. Doctora Silva, necesito decir algo. Aquel día de su presentación, yo estaba listo para salir de la sala. Estaba ofendido porque expusiera los problemas de mi empresa públicamente. Pero entonces miré al señor Torres y vi en sus ojos algo que me hizo detenerme. Vi que él creía en usted completamente, sin reservas, y pensé, si este hombre, que lo ha visto todo en este sector, confía tanto en esta joven, quizás yo debería al menos escuchar. Hizo una pausa emocionado. Tenía razón en todo. Mi empresa habría quebrado. 300 familias lo habrían perdido todo. Pero porque elegí tragarme mi orgullo y escuchar, hoy Metalúrgica Almeida emplea a 500 personas y es más fuerte que nunca. Se lo debo a usted, pero sobre todo al ejemplo de humildad del señor Torres. Camila Rocha se levantó a continuación. Yo también necesito hablar. Cuando nos desafió a colaborar con nuestros competidores, mi primera reacción fue la ira. ¿Cómo se atrevía a sugerir que compartiéramos nuestros secretos con rivales? Pero entonces me di cuenta de que no estaba pidiendo que abandonáramos nuestra identidad. Estaba pidiendo que reconociéramos una verdad simple. En tiempos de 1900 crisis, la cooperación temporal es mejor que la extinción permanente. Miró alrededor de la sala. ¿Cuántos de nosotros estaríamos todavía aquí si hubiéramos actuado solos? ¿Cuántos de nuestros empleados todavía tendrían trabajo? La respuesta es clara. Muy pocos. El coraje de la doctora Silva para proponer lo impensable salvó a nuestro sector entero. Uno por uno, otros se levantaron para compartir sus historias. Un gerente de producción habló sobre cómo la reducción de las horas de trabajo abusivas le permitió ver crecer a sus hijos. Una supervisora compartió cómo la nueva cultura de escuchar todas las voces la animó a proponer mejoras que aumentaron la eficiencia en un 20%. Un joven analista contó cómo el ejemplo de Isabel lo inspiró a perseguir su propio potencial. A pesar de venir de orígenes humildes, Nieves Silva finalmente pidió la palabra, su voz suave pero cargada de emoción. Quiero hablar no como ejecutiva jubilada, sino como madre. Cuando mi hija tenía 10 años, yo trabajaba 2 turnos para pagar el alquiler de un pequeño apartamento. Soñaba con que pudiera estudiar, tener oportunidades, ser más de lo que yo fui. Pero eran solo sueños, esperanzas abstractas. Miró a Isabel, con lágrimas corriendo, libremente. Entonces ocurrió aquel día. Mi hija, con su terquedad y su honestidad, entró donde no fue invitada y habló cuando debería haberse callado. Y en lugar de ser expulsada, fue escuchada. En lugar de ser castigada por su osadía, fue recompensada por su verdad. Nieves se volvió hacia Mauricio. Don Mauricio, usted cambió no solo la vida de mi hija, sino el futuro de toda mi familia. Usted nos mostró que una persona con poder puede usar ese poder para elevar, no para oprimir, para escuchar, no para silenciar, para construir, no para destruir. El silencio que siguió fue profundo, un silencio de reflexión y gratitud. Isabel volvió al escenario sosteniendo algo enrollado en sus manos. Hoy, dijo, su voz casi un susurro,
Quiero hacer algo que he planeado durante mucho tiempo. Desenrolló el papel, revelando el dibujo original que había hecho a los 10 años, el dibujo del edificio con gente sonriendo. Este dibujo ha estado enmarcado en el vestíbulo de la empresa durante 23 años, pero hoy me gustaría entregárselo personalmente a la persona que hizo posible que toda esta gente sonriera de verdad. Bajó del escenario y caminó hasta Mauricio. Se arrodilló junto a su silla, de ruedas, sus ojos encontrando los de él. Don Mauricio, este dibujo representa mi sueño de niña de que este edificio fuera un lugar feliz. Usted transformó ese sueño en realidad. Usted me enseñó que la atención salva, que las voces pequeñas importan, que la esperanza puede venir de donde nadie espera. Y lo más importante, usted me quiso como un padre cuando necesitaba orientación, creyó en mí cuando otros dudaban, y me dio alas para volar, sabiendo que siempre tendría un lugar al que volver. Mauricio levantó la mano temblorosa, tocando suavemente el rostro de Isabel. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de un orgullo profundo e incondicional. No podía hablar con facilidad, pero no lo necesitaba. Todo lo que sentía estaba expresado en esa mirada. Isabel puso el dibujo en sus manos, cerrando sus propias manos sobre las de él. Usted me salvó, don Mauricio, no solo aquel día, sino todos los días desde entonces. Usted me mostró que el verdadero liderazgo no se trata de poder, se trata de servir. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de hacer las preguntas correctas y escuchar las respuestas correctas, vengan de donde vengan. Se levantó volviendo al escenario una última vez. Cuando empecé a trabajar con análisis predictivo, continuó, la gente siempre me preguntaba cuál era el secreto para predecir crisis y problemas antes de que ocurrieran. Y la respuesta siempre fue simple. Atención. Prestar atención a los detalles que otros ignoran. Escuchar las señales débiles antes de que se conviertan en alarmas sonoras. Dar voz a los datos que son silenciados por el ruido. Hizo una pausa significativa. Pero hay otra lección igualmente importante que aprendí. Las matemáticas y los algoritmos pueden predecir números, pero no pueden predecir el poder de las personas que deciden ser mejores. No pueden medir la fuerza de las comunidades que eligen colaborar en lugar de competir. No pueden calcular el impacto de un líder que decide escuchar en lugar de ordenar. Isabel miró alrededor de la sala, a todos aquellos rostros que representaban un viaje de 2 décadas. El legado de don Mauricio no está solo en las empresas que salvamos o en los empleos que preservamos. Está en la cultura que él construyó, donde cualquier persona, no importa cuán pequeña o improbable, puede ser escuchada. Donde los errores son oportunidades de aprendizaje, no razones para el castigo. Donde la humildad se valora más que la arrogancia, y la compasión se ve como fuerza, no como debilidad. La reunión se extendió por más horas, con gente compartiendo historias, reconectando, reflexionando sobre el extraordinario viaje que todos habían compartido. Se sirvió almuerzo y café, pero pocos prestaron atención a la comida. Era la conexión humana lo que alimentaba aquella reunión, el reconocimiento de que todos formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Al final de la tarde, cuando la gente comenzó a despedirse, Isabel se quedó un rato a solas con Mauricio, sostuvo su mano, observando al hombre que había sido un gigante en su industria y que ahora estaba físicamente disminuido, pero espiritualmente inmenso. «Gracias», susurró. «Gracias por escucharme cuando era demasiado pequeña para ser notada. Gracias por creer cuando no tenía credenciales para ser tomada en serio. Gracias por quererme cuando necesitaba un padre. Gracias por enseñarme que la verdadera fuerza viene de la humildad». Mauricio sonrió, aquella sonrisa cansada pero genuina. Con gran esfuerzo, logró articular unas pocas palabras lentas pero claras. «Tú me salvaste primero». Y era verdad. Aquel día, tantos años atrás, Isabel no solo había salvado una empresa, había salvado a un hombre que estaba al borde de renunciar a todo lo que había construido. Le había dado no solo una segunda oportunidad, sino un propósito renovado,
una razón para seguir luchando contra la enfermedad que consumía su cuerpo, pero nunca su determinación. Cuando Isabel finalmente dejó el edificio aquella noche, se detuvo en el vestíbulo para mirar el espacio donde su dibujo había estado durante tantos años. En su lugar, ahora había una placa con las palabras que se habían convertido en el lema no oficial de la empresa: la atención salva, las voces pequeñas importan, la esperanza puede venir de donde nadie espera. Salió al paseo de la Castellana, donde la ciudad continuaba su ritmo frenético. Miles de personas pasaban, cada una con sus propias historias, sus propios desafíos, sus propias esperanzas. Y en algún lugar de esa multitud, Isabel sabía, había otros niños con talentos no descubiertos, otras voces esperando ser escuchadas, otras verdades esperando ser reconocidas. El legado de Mauricio Torres no estaba solo en las impresionantes cifras de empresas salvadas o empleos preservados. Estaba en la transformación cultural que él había iniciado, en el ejemplo que había establecido, en la prueba viva de que el verdadero liderazgo significa crear espacios donde todos pueden brillar, no solo los ya poderosos. E Isabel Silva, la niña que un día irrumpió en una reunión con ropa sencilla y un papel arrugado, ahora llevaba ese legado adelante. En cada conferencia que daba, en cada empresa que asesoraba, en cada joven talento que mentorizaba, repetía la lección fundamental: presta atención, escucha a las voces pequeñas, porque la salvación puede venir de donde menos esperas. Décadas después de aquel día transformador, la historia de la niña y el empresario se volvería legendaria en el mundo de los negocios español. Sería contada en aulas, citada en libros de gestión, usada como ejemplo de cómo la humildad y el coraje pueden cambiar destinos. Pero para aquellos que vivieron la historia, que sintieron su impacto en sus propias vidas, no era solo una historia de éxito empresarial. Era un recordatorio de que cada persona tiene valor, de que cada voz merece ser escuchada, y de que a veces las mayores verdades provienen de las fuentes más improbables. Era una historia sobre cómo elegir escuchar en lugar de descartar, cómo elegir la humildad en lugar de la arrogancia puede marcar toda la diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre el colapso y la redención. Y así, mientras el sol se ponía sobre Madrid, iluminando el edificio de Industrias Torres con tonos dorados, la historia de Isabel y Mauricio continuaba inspirando, transformando, recordando a todos que la verdadera grandeza no está en no caer nunca, sino en tener la sabiduría de escuchar a quien puede ayudarnos a levantarnos, sin importar cuán improbable pueda parecer esa ayuda. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabel y Mauricio haya tocado vuestro corazón. Si te has emocionado con este viaje de humildad, redención y esperanza, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue el momento en que Isabel entró en la sala de juntas, el coraje de Mauricio al escucharla, o la lección de que las voces pequeñas pueden cambiar destinos enteros? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que la esperanza puede venir de donde menos esperamos. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá tus emociones y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.